Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia online de cómo afrontar la frustración y miedo ante la pandemia. Este es un programa de seminar para apoyar a todos nuestros clientes y bueno, a todas las personas que hoy nos siguen para darles herramientas eh, de cómo afrontar este estar en casa. A todos nos dicen quédense en casa, pero nadie nos dice cómo afrontar todo aquello que vivimos estando allí. Así que, de acuerdo a las indicaciones que habíamos planteado al inicio, vamos a dar 5 minutos más para que otras personas que estaban interesadas puedan llegar y comenzamos. Pero sí me gustaría que nos colocaran allí sus nombres y comentaran para poder saber quiénes están hoy y desde dónde están conectados. Pueden escribir los comentarios y voy a tratar de estar leyéndolos. Hola, Nuri. Muy bien, en 2 minutos iniciamos la conferencia, dándole tiempo a las otras personas que están interesadas en esta conferencia que la hemos llamado "Cómo afrontar la frustración y miedo ante la pandemia". Sí, Gaby, gracias por acompañarnos. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. La idea con el programa de hoy es un espacio que ha abierto Seminar. Seminar es una empresa que fortalece a líderes y negocios a través de conferencias, cursos, ya bien sean tipo abierto o in company. Y hemos pensado en dar estas conferencias para poder darle esas herramientas que necesitamos hoy para quedarnos en casa, para poder afrontar la pandemia que es el COVID-19, que pues nadie está exento de poder pasar. Así que, pues bueno, la idea es poder establecer conciencia de todos los patrones que diariamente tenemos y que a veces no los percibimos, ¿bien? Y estas son la frustración y el miedo. Estas vienen de dos heridas fundamentales que cuando estas heridas salen a florecer nuevamente, ¿sí? Pasa que es como si nos echaran una botella y cada acto que pasa revive esa herida como si fuera ahora, como si hubiese sido como en el primer momento. Entonces, la idea es que a través de generar esta conciencia,
nos podamos hacer cargo de esta herida, que hoy vamos a llamar heridas primarias, que de ahí se desprenden muchas, y nos podamos hacer cargo y estas ya no se vuelvan a repetir. Y cuando se repitan, las podamos afrontar de una manera diferente. Y vamos entonces a hablar sobre el miedo y la frustración. Bien, ¿de dónde vienen? ¿Para qué? ¿Para qué el miedo? ¿Para qué la frustración? ¿Cuál es el propósito de cada una de ellas? Y pues en estos días muchos lanzamos una pregunta que es muy filosófica y es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué? ¿Por qué esta vida? Bien, ¿por qué afrontar el COVID? ¿Por qué si di positivo para COVID-19? ¿Por qué? ¿Por qué afrontar esto? Bien, y aquí es una pregunta que es una de las primeras preguntas en la historia y es ¿quién soy? ¿Quién soy en realidad? Bien, para poder llegar a esta respuesta de quién soy, yo tengo que experimentar mucho y lo hago desde que soy niño. Comienzo a experimentar y ¿qué pasa cuando uno comienza a experimentar? Bien, cuando queremos experimentar el hecho de ver a alguien caminar y movilizarse sola, esa persona, y al querer yo también hacerlo, voy a caerme, bien, y se van a producir heridas. Entonces, al experimentar comienzan a crearse ciertas creencias de cómo yo percibo ese mundo. Bien, entonces ahí es cuando creo quién soy. Entonces es ahí cuando aparece la personalidad, ¿sí? O lo que en psicología se llama el ego. El ego o la personalidad es la creencia que tenemos de ese mundo. Ese es el ego. Bien, entonces cuando van a escuchar eso, a veces el ego está hablando. Sí, esa es la personalidad de la creencia de ese mundo que ha logrado, que ha experimentado. Bien, y sin el ego, pues no existiría la vida. No existiría la vida como la conocemos. Muy bien. Entonces, claro, al experimentar se producen esas heridas que hablábamos y hoy vamos a ver ese lado positivo, eso hermoso, eso bonito, que es que a través de las heridas, cuando realmente nos hacemos cargo de las heridas, cuando no somos víctimas, sino que nos hacemos responsables, es cuando comienza un proceso de transformación. Bien, y esa es la invitación, es a sacar esto, lo más positivo de todo, de todo quédate en casa, de la pandemia, es sacar esto positivo. Pero para poder sacar esto positivo necesitamos aprender qué es esto que me está sucediendo, por qué me suceden este tipo de cosas. Bien. Entonces, comencemos con definir qué es el miedo. Bien, el miedo está definido como una emoción, es una emoción que normalmente se ve identificada con angustia y a veces sentimos que nos paraliza. Este es el miedo. Crea mucha confusión, crea bastante confusión y es provocada por la presencia de cierto peligro, ya bien sea real o sea imaginario. Pongamos un ejemplo. Tengo miedo de ir a Colombia ahora y que me tengan en cuarentena. Bien, eso es real. Realmente ya tengo programado el viaje, ya tengo mi tiquete, voy a viajar. Bien, está pasándome, ya estoy en cuarentena. Entonces es algo que me estoy adelantando, todavía no ha sucedido. Hay veces que comienzo a pensar, ay, tengo ahorita miedo de viajar a España. Bien, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Ya tienes el tiquete? Sí, lo tengo programado, pero ya lo estás haciendo. Entonces, allí es cuando nos comenzamos a adelantar. Otro ejemplo de ese miedo es cuando yo hablo tengo miedo de que hoy no me vaya bien. Es primera vez que estoy haciendo
una reunión con mi cliente en línea y no sé, tengo miedo. Bien, pero a ver, inténtalo y vas a ver, vas a superar esto. Bien. Entonces es un peligro que nosotros llamamos peligro, pero que puede ser real o puede ser supeditado a mi pensamiento en el futuro o puede ser irreal. Bien, pues es alguna de estas. Bien. Entonces, al experimentar ese miedo, nosotros nos conectamos inmediatamente a heridas primarias. ¿Cuáles son estas heridas primarias? Una es el miedo al abandono, miedo a que mis padres me abandonen, miedo a que esté solo. Y lo experimentamos una y otra vez. No solamente estoy hablando de aquellos hijos que alguno de nuestros padres nos abandonó, ya sea papá o sea mamá. Estoy hablando también de la primera vez que fuimos al colegio. ¿Sí? Imagínense la primera vez que fuimos al colegio, tal vez algunos no lo recuerdan, pero esa primera vez que nos dejaron solos, con gente desconocida, en un lugar que para nosotros no era conocido. Bien, entonces imagínense en esta época en donde papá y mamá trabajan y que realmente no tienen a quién dejar a cargo ese hijo. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan a la escuela a muy temprana edad, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Bien, a esta edad todavía no tenemos las suficientes herramientas para afrontar el hecho de que me dejen solo. Bien, y comienza toda un nivel de creencias internas que a esa edad no podemos resolver, no tenemos la suficiente herramienta. Entonces imagínense, me dejan solo, eso es abandono, eso es abandono. Y de allí para allá, todas aquellas situaciones que a mí me provoquen esa angustia, esa primera vez que sentí esa angustia, cada vez que yo recuerdo un episodio que vaya con el miedo, voy a abrir inconscientemente esa herida. ¿Bien? Hay otras heridas que están también, que son primarias, como el miedo al rechazo. Bien, miedo a no ser deseado. Entonces, ya hablamos de cuando éramos niños. Ahora vayamos al vientre materno. Cuando estábamos en la pancita de nuestra madre y de pronto papá decía, quiero un hijo varón. Bien, y es una nena. Allí, interiormente, desde la creencia que estoy teniendo, tal vez también en ese momento es más la creencia de mamá porque cuando estamos en el vientre percibimos el mundo a través de nuestra madre. Entonces es cuando comienza el miedo a ese rechazo, al miedo a que no me acepten, bien, a tal vez no ser deseado. También puede pasar como que mira cómo vamos a tener ahorita un hijo, mira que las cosas están complicadas, el COVID ahorita, cómo vamos a tener un hijo. ¿Sí? Entonces ese es no ser deseado, es ese miedo al rechazo. Entonces claro, cuando a mí ya no me desean, voy a poner un ejemplo, en la vida laboral, en el trabajo, esa herida se abre. ¿Me están siguiendo? Bien, entonces ese también miedo a la humillación también es una herida fundamental que se abre constantemente en cada episodio. Entonces la invitación es que comencemos a entender esto de qué es el miedo, de qué es la frustración, para poder hacernos cargo. Entonces hoy en la primera parte vamos a conceptualizar realmente qué es, de dónde proviene, cuál es el propósito, y luego vamos a hacer un ejercicio en estos 15, 20 minutos que nos quedan para que ustedes puedan hacerse cargo de esas heridas, cuando se produjeron esas heridas y no nos pudimos hacer cargo. ¿Por qué? Porque no teníamos herramientas. Así que hoy, desde este estado, nivel de conciencia que tenemos, vamos a poder hacer cargo de ellas. Y esa es la invitación hoy, para que podamos dar, luego de que pasemos estar en casa,
este retiro hacia nosotros mismos es hacia el interior. Cuando nos vamos a la casa, estamos viajando hacia el interior. Entonces hagámoslo bien, busquemos hacerlo bien. Es buscar ese yo soy, pero no desde el ego, sino el verdadero, el único, el trascendente yo soy. Bien, muy bien, entonces el miedo. Hay algo que es importante y es que uno de los propósitos del miedo es poder salvar y resguardar nuestra integridad, nuestra vida. Bien, para eso se hizo el miedo. Entonces está ubicado mucho en nuestro cerebro primitivo, aunque en la parte límbica también existe. El miedo podemos asociarlo a esa fuerza que necesito yo para proteger mi vida. Bien, entonces podríamos hablar del león y la gacela. Bien, la gacela, pues, cuando tiene miedo porque ve el león, en un momento se paraliza, pero luego su sistema hace que huya, hace que corra por su vida. Y para eso también existe el miedo. El miedo nos obliga a nosotros a reaccionar. Así que no podemos desaparecer el miedo. El miedo necesita existir solo cuando vamos a resguardar nuestra vida. Bien. Ahora, ¿qué es la frustración? La frustración comúnmente nosotros la asociamos con la oposición. Bien, es con la oposición. Entonces llega esta frustración luego de que generamos una oposición. Y entre más grande sea esa oposición, más grande va a ser el sentirme frustrado. Y entonces es más una emoción reactiva, es más una reacción ante una acción que viene hacia mí. Normalmente la identificamos cuando tenemos ira y nos sentimos decepcionados del proceso, decepcionados de mí mismo. Bien. Y esto, hoy en día, van a escuchar que a nivel de los niños, estos se sienten muy frustrados. Y a medida que vamos creciendo como humanidad, bueno, es la tendencia, no es que vaya a ser así, podemos cambiarlo en el momento que queramos. Es que estamos frustrándonos más porque la frustración llega cuando yo veo por mí. Es cuando yo como individuo quiero hacer y no estoy viendo el colectivo, estoy viendo el todo. Solo me veo a mí y lo que a mí me conviene, o mejor, desde mi sistema de creencias, porque hay veces que es que yo no lo estoy haciendo adrede, yo no lo hago porque sí, para hacer mal, para hacer daño, para sentirme frustrado. No, lo hacemos muy inconsciente de nuestras creencias, desde lo que nosotros creemos que es la única verdad. Y tienen que saber que no tenemos esa verdad, tenemos una pequeña parte de la verdad. Bien, es cuando le pedimos y confiamos a alguien en nuestra vida y no tenemos la percepción de todo, pero confiamos en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene otra percepción de ese mundo. Bien, entonces es como yo veo esas otras perspectivas y con esas aristas puedo generar una verdad que en ese momento sea absoluta para todos los que estamos. Bien. Entonces, el sentirme frustrado es hacerme cargo de dejar de estar pensando en mí y comenzar a pensar en el colectivo. Esto nos pasa mucho en las compañías, nos pasa mucho en el hogar. Hay veces que tenemos la realidad de cómo es y debe ser. Bien, yo pongo mucho el ejemplo en los cursos y es cómo mi madre preparaba el arroz. Bien, y cómo yo descubrí una mejor manera que para mí era mucho más sencilla y que, bueno, a la final no se trataba de tener una diferencia entre qué más rico quedaba, porque el de mi mamá siempre va a estar más rico, pero era que para mí era más fácil, claro. Y cuando mamá me ve hacer el arroz, ¿tú por qué estás haciendo el arroz así? ¿Sí? Si el arroz no se hace así, yo no te lo enseñé así.
bien, pero es cuando yo escojo esa esencia, ese ser individual, bien. Claro, mi madre se frustraba porque le decía, mira, dame mi tiempo, dame mi espacio, que yo lo voy a hacer, luego lo pruebas y me dices, si quedó feo, está bien, yo lo voy a hacer como tú lo digas, pero a mí me gusta, sí. Claro, cuando lo prueba me dice, oye, me voy a aprender un poco más porque me gustó cómo quedó más sueltito, quedó más, bueno, es una experiencia, pero ¿cómo se frustra uno? ¿Cómo se frustra uno creyendo que esa es la verdad absoluta? Muy bien, entonces vamos a entrar a qué es una herida emocional. Bien, ¿qué es una herida emocional? Entonces, como hablábamos, las heridas se crean desde la infancia, bien, cuando comenzamos a experimentar, cuando comenzamos a generar esa personalidad, esa individualidad, esa independencia de todo. ¿Sí? Somos uno y somos diferentes. ¿Sí? En este universo hay muchas diferencias entre personas, entonces comenzamos a generar esa personalidad. Y comenzamos a ver desde nuestros padres, que son nuestros guías, bien, desde nuestros padres comenzamos a observar y a crear ciertas diferencias. Entonces esa herida emocional es la creencia que nosotros tenemos y que nuestros padres no se hicieron cargo. Bien, aquí es cuando yo digo que aquí los papás siempre tienen la culpa. ¿Por qué? Porque nos dieron la vida. Nos dieron la vida. Así que de allí para allá no hay culpa. No hay culpa. Hay responsables. Hay personas que nos hacemos responsables. Bien, o evadimos esa responsabilidad. ¿Por qué? No porque queramos, sino porque a veces no nos sentimos listos. Y pongo el ejemplo, digamos que tienen 6 años y están jugando y en la casa de la abuelita y la abuelita les dice no jugues por allí, que ahí tengo cosas delicadas, mira que ahí está el jarrón que viene de generación en generación y nada, y nosotros queremos jugar, queremos divertirnos, ¿sí? Esa es nuestra realidad en ese momento y comenzamos a jugar y rompemos el jarrón, ¿sí? Comienzan a pensar qué harían. Entonces, lo normal que hace un niño en ese momento, ¿qué se va a hacer cargo? Algunos pueden esconder el jarrón, otros salen corriendo hasta que se den cuenta, algunos pueden comenzar a buscar pegar las partes para que no se den cuenta. En fin, comienzan a hacer diferentes cosas para que esto no se note. ¿Por qué? Porque no me puedo hacer cargo. Y pasa mucho de esto con las heridas emocionales. ¿Bien? Y con esto, con tantas heridas, pues a veces nos queremos ver bien, ¿sí? Y nos colocamos armaduras, o algunos se colocan Duroport, o hay otros que se colocan una bendita para que no se vea, ¿bien? A esto se le llaman máscaras. Entonces, esas máscaras cubren y hacen que la persona se vea diferente y que en algunos casos sea lo que no es. Entonces, aprovechemos hoy para poder entender desde estas heridas que estamos hablando, del miedo y de la frustración, porque muchos hoy estamos viviendo ese miedo a contagiarnos, ese miedo a no proteger a los nuestros, a no proteger a nuestra tribu. Imagínense si nos vamos no solo desde el yo, sino desde todos nuestros clanes, de nuestros antepasados, desde cuando yo quiero proteger a mi clan, de proteger a mi tribu, de proteger a mis allegados, a mis amados, a mis seres queridos. Bien, entonces allí nos podemos, en esa vulnerabilidad, abrimos esas heridas y comenzamos a actuar diferente. A veces cae bien, a veces cae mal. Entonces, hasta allí podríamos decir que tenemos las heridas, las corazas, algunos autores las llaman máscaras, otros las llaman armaduras, bien, lo pueden encontrar, pero realmente es a través de una herida me coloco una máscara. Entonces, por ejemplo, hablando de la herida, el miedo al abandono, pues, ¿qué me coloco? ¿Qué coraza me coloco? ¿Qué armadura me coloco? Me coloco la armadura del ser dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Vivo dependiente siempre de todo. Vivo dependiente de mi trabajo, vivo dependiente de mi jefe, vivo dependiente de mi compañero, de mi compañera, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Vivo dependiente. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo al rechazo. Miedo, al abandono. Cuando tengo esta herida de rechazo, entonces, ¿qué hago? Huyo. Huyo. ¿Por qué? Porque sé que me van a rechazar. Sé que me van a rechazar, entonces lo que busco es huir. Cuando tengo miedo a la humillación, busco
lo que llaman masoquismo, busco ser masoquista. Bien, entonces estoy allí, me trata mal el jefe, me trata mal la esposa, me trata mal mis hijos y estoy allí, ¿por qué? Porque tengo miedo a ser humillado. Bien, y cuando está el tema de la frustración, siempre busco confrontar ¿para qué? Para poder salirme con la mía, para poder tener yo la razón, para no sentirme frustrado, si tengo esta herida de la frustración. Muy bien. Entonces, ya nos está quedando muy poco tiempo, pero sí quiero dejarles un ejercicio. Entonces, para todos los que nos ven, les voy a pedir que cierren sus ojos en este momento para que Joseph, eh, vamos a tenerlo dentro de de nuestras ítems. Para la próxima, Joseph nos pide que toquemos el tema de la depresión. Es importante en este tiempo también porque voy a hacer una pausita aquí porque me pareció lo que Joseph nos aporta, y es que la depresión llega porque llegamos a un momento en el que ya no podemos con más heridas, están todas abiertas. ¿Y qué pasa? Tenemos que sanar. ¿Sí? Y esa depresión me lleva a mí a interiorizar. Es también un gran regalo. Es un gran regalo. No digo que es rico sentirse deprimido, porque es una situación bastante difícil, pero tampoco es rico tener ese COVID ahí, el COVID-19 allí, pero nos lleva a estar más con nosotros mismos, a estar con los nuestros. Entonces es como miro yo esa parte. Entonces, cuando miramos la depresión como un regalo, ¿por qué? Porque necesito sanar todas esas heridas de las cuales no tenía herramientas en ese momento. Y tal vez no las tenga ahora, pero al tener la depresión busco ayuda con profesionales que me ayudan a poder salir de allí, poder entender mi historia de vida, poder entender por qué hice esto, por qué hice lo otro, por qué dejé de hacer mucho. Entonces, pero podemos tener en cuenta porque muchos entramos en depresión cuando también nos sacan de nuestra rutina de ir al trabajo, de poder hacer nuestras cosas y encontrarnos solos en nuestras casas y decir, wow, le he dedicado tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo a cosas que hoy me hacen sentir solo. ¿Por qué? Porque dediqué muchas horas a un proyecto y hoy me dicen tienes que parar, no puedes hacerlo, y me encuentro que no hay nadie con quien compartirlo. Bien, entonces eso nos hace reevaluar muchas cosas y nos hace hablar de depresión. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a dejarles un ejercicio y es hablar con el niño interno. Entonces les voy a pedir, los que deseen, puedan cerrar sus ojos, bien, y vamos a regresar 5 años atrás. En mi caso voy a regresar a los 35 años, en qué ciudad estaba, si estaba en Guatemala, en dónde estaba, cuáles fueron mis logros, dónde estaba trabajando. Bien, luego regreso 5 años más, estoy ahora en mis 30, cada uno va regresando. Luego, en mis 30, ¿qué hacía? ¿Qué hice? ¿Cuáles fueron mis objetivos alcanzados? ¿Cuáles no alcancé? ¿Con quién estaba en ese momento? Tal vez si tenía una pareja en ese momento. Tal vez qué me gustaba hacer, si me gustaba viajar, si me identifiqué en alguna película, algún libro que leí en ese momento. Bien, luego voy 10 años atrás, estoy ahora en mis 20, y comienzo a visualizar qué era mi vida en ese momento, cuáles eran mis retos, cuáles eran esos objetivos que tenía, qué logré en ese momento. Bien, ya luego que identifiqué esa etapa de mi vida, luego sigo y voy regresando 10 años más. Bien, ahora estoy en mis 10 años. Cada uno va haciendo el ejercicio y comienzo a percibir qué miedos tenía en ese momento, cuáles eran mis frustraciones en ese momento. Tal vez si era un amigo que siempre me ganaba en el fútbol, o si practicaba tenis, me ganaba siempre en el tenis y me sentía frustrado porque no le podía ganar. Tal vez en la escuela alguien era mucho mejor que yo y era el abanderado y yo no podía. Bien, comencemos a recordar qué era eso que me hacía sentir frustrado, qué era eso que me hacía sentir miedo. Bien, y ahora nos vamos a la edad de 7 años. Buscamos en ese momento qué era lo que nos hacía
sentir felices. Y también qué era lo que nos angustiaba. En este momento sabíamos un poco qué era el miedo, sabíamos un poco lo que era sentirse frustrados, pero sentíamos más angustia, sentíamos tal vez enojo y todas estas emociones que en este momento no comprendíamos. Bien, y visualizamos a ese niño, tal vez con la ropa que más nos gustaba colocarnos, tal vez los zapatos preferidos, tal vez visualicemos un juguete y asociémoslo con este niño. Este niño somos nosotros. Y ahora este niño está frente a nosotros y le vamos a hablar. Le vamos a decir desde este estado actual de conciencia, permitiéndonos saber qué es y qué se siente poder quitar todas las barreras del tiempo, del espacio, y visualizamos a este niño y le decimos primero gracias, gracias por todas las experiencias que has tenido, gracias por todas las heridas que te provocaste en el proceso de experimentar, de aprender, de encontrar quién eras. Gracias por ese regalo. Y el niño comienza a mirarnos un poco extraño y le decimos quiénes somos. Y le decimos que somos él, ese niño, pero ya adultos. Y que venimos a darle un mensaje que lo va a ayudar a entender. Bien, y hablemosle cada uno, hablemosle a ese niño explicándole todo lo que ha pasado. Y desde el adulto, desde el estado de conciencia actual, expliquémosle cómo a un niño enfrentar ese miedo. Decirle que el miedo es una manera que tenemos para proteger nuestra vida y que no buscamos vencerlo, buscamos abrazarlo y entenderlo para poder desde allí superarlo, todo lo que necesitamos. Agradecemos también a sus padres por haberle dado la vida a ese niño y por haber sido guías en el proceso. Desde el niño criticamos a ese padre, criticamos a esa madre, pero realmente ya desde adulto agradecemos. Así que enseñémosle eso también al niño para que lo pueda ver. Expliquémosle que es una herida fundamental que necesita para poder ser quien hoy somos. Digámosle que va a pasar por muchos momentos de frustración. ¿Por qué? Porque lo va a tener que intentar. Y que busque entender cuál es el aprendizaje, que busque entender y ver todas las perspectivas, no solo la propia, que busque establecer relaciones. Y todo lo que ustedes consideren que le puede servir a ese niño interior. Vamos respirando en el proceso y recuerden que es un niño de 7 años que necesita entender, que está confundido. Muy bien. Ahora lo que hacemos es que nos vamos retirando, lo podemos abrazar y decirle gracias a Dios y nos veremos en otra oportunidad, así que no es un adiós, es un hasta pronto. Y vamos regresando a estar enfrente de ese niño, lo vamos despidiendo, vemos como el niño se regresa a jugar, a hacer lo que estaba haciendo y nos quedamos allí con nosotros. Es importante que respiren. Y ahora vamos regresando a este momento, al aquí y a la hora. Tomen una respiración, inhalen, exhalen y vamos abriendo nuestros ojos lentamente. Muy bien, espero que este tema haya aportado un poco a entender y también para hacernos cargo
de aquello que no podíamos cuando éramos niños, porque no teníamos esa herramienta, no estábamos listos incluso, y que podamos hoy hablar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con aquellos que estuvieron con nosotros en esos momentos y que podamos establecer, entender, tal vez hablar de perdón, tal vez de poder dejar de ser tan fríos y poder otra vez conversar, escucharnos. Bien. Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Ruiz. Hago parte del staff de Seminar y estamos aquí para quedarnos en casa y acompañarlos. Muchas gracias y que pasen un resto de día y un resto de semana excelente con los suyos, recuerdados. Gracias.